están? Soy tu profesora Magali y en esta ocasión vamos a desarrollar el tema de la semana número 19. Vamos a hacer un repaso desde la semana 1 hasta la semana 18. Así que muy atentos porque hay varias cosas que tenemos que recordar, porque cuando lleguemos a este nivel se supone que tenemos la capacidad suficiente para poder enlazar o conectar todos nuestros saberes previos. ¿Ok? Bien, veamos. Pregunta 1. Estructuralmente, la comunicación humana verbal está constituida por elementos sin los cuales sería posible que se realice el fenómeno lingüístico cognitivo. Tomando en cuenta el enunciado, Virginia, mi gran amiga, un gran lingüista sanmarquino, universal, murió en España en brutal ostracismo. Correlacione ambas columnas correspondientes a los elementos de la comunicación. El emisor sería aquella persona que se encarga de transmitir el mensaje. Por lo tanto, la número 1 tendría que vincularse con la F, ¿verdad? El que escribió, aquella persona que escribió o que elaboró el enunciado. El receptor es aquel elemento que recibe la información que le envía el emisor, ¿verdad? Como vemos, aquí se le está hablando a Virginia, su gran amiga, y a ella le hablan acerca de un lingüista sanmarquino que murió en España. Entonces, el receptor sería la letra G. El mensaje, que es el que le envía el emisor a Virginia, sería acerca de la muerte brutal que sucedió en España. Por lo tanto, la número 3 se vincula con la letra D. El código viene a ser el signo que se utiliza para enviar el mensaje. Por lo tanto, sería, como lo vemos, la escritura de la lengua española. El canal viene a ser el medio por el cual se envía el mensaje. Entonces, en ese sentido, sería el texto en el que se escribió el enunciado. El referente es el tema o el asunto tratado en la comunicación. Y aquí, por lo visto, se le hablaba a Virginia acerca de un lingüista sanmarquino. La número 6 se vincula con la letra B. Y la circunstancia viene a ser el lugar y la fecha en el que ocurrió o se escribió el enunciado. Entonces, la número 7 se vincula con la E. Pregunta número 2. Cuando el lenguaje cumple la función apelativa, el elemento de la comunicación que destaca sobre los demás es el receptor. Según lo enunciado, marque la opción donde se advierte la referida función del lenguaje. Entonces, claro, cuando nosotros observamos la función apelativa, tenemos que percibir que debe haber una actitud de parte del receptor, porque es el elemento más importante, ¿no es cierto? Esperamos que el receptor reaccione o exprese alguna idea. En la letra A tenemos una pregunta. ¿La lengua española tiene 5 vocales? El receptor, al escuchar este mensaje, se supone que tiene que transmitir una respuesta. Por lo tanto, la clave correcta sería la letra A. En la B dice, Sonia Quispe habla solo lengua española. Esta oración estaría cumpliendo la función enunciativa. En la C dice, en quechua hay solo 3 fonemas vocálicos. Bien, como se precisa acerca de los sonidos del quechua, estamos frente a la función metalingüística. En la letra D dice, el cauqui tiene también solo 3 vocales. Aquí hay una idea un poco emocional de parte del emisor. Entonces la función es expresiva. Pregunta número 3. El área dialectal de la lengua española es pluridialectal. Dentro de este, el dialecto estándar, por causas extralingüísticas, es el que tiene prestigio, es el que garantiza la unidad comunicativa en todo el área dialectal, es modelo de imitación, la norma que siguen los usuarios de los dialectos no estándar. Tomando en cuenta la aseveración anterior, marque el enunciado expresado en dialecto estándar. Por lo tanto, estamos buscando, si nos piden dialecto estándar, estamos buscando la forma general y en consecuencia debe ser una forma lingüística correcta. No debe haber ningún vicio del lenguaje. En la letra A dice, las 2 hijas de José llegaron cansados. Aquí hay una falta de concordancia de género, ¿no? En la letra B, la policía le ubicó a Inés Vargas en Huánuco. Aquí hay un tema de leísmo, porque debería decir la ubicó.
En la letra C, la señorita difunto falleció ya en septiembre. La señorita difunta es un tema también de concordancia y debería solamente decir falleció en septiembre. Debería de suprimirse el adverbio de tiempo ya. En la letra D, Josefina no sabía cuándo regresaste de Puno. Por lo tanto, aquí hay una pregunta indirecta y el uso del pronombre interrogativo es adecuado. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 4. Lingüísticamente, las lenguas tienen dialectos geográficos y sociales, los cuales se concretizan mediante el habla de sus usuarios. Dichos dialectos son sistemas verbales que cumplen función comunicativa en sus respectivas áreas dialectales y estratos sociales. Según esta aseveración, el castellano hablado por los campesinos monolingües, es decir, hablan una sola lengua, ágrafos, no saben escribir, de Cajamarca, constituye un dialecto. Bien, el castellano hablado por los monolingües, ¿no es cierto? O sea, son personas que hablan solamente el castellano, pero no saben escribir. Entonces, este castellano constituye un dialecto bastardizado de la lengua española. Por ser de Cajamarca, es negativo, es inferior a otros dialectos, falso, ¿verdad? En la letra B dice estandarizado de la lengua española. El dialecto de Cajamarca no es el mayoritario entre todos los hispanohablantes del castellano, por lo tanto también sería falso. Sin estructura gramatical natural. Si no tuviese estructura gramatical, las personas no se podrían comprender. En la letra D dice regional social de la lengua española. Claro, el castellano que hablan en Cajamarca es un dialecto regional. Social porque se refiere a un grupo de campesinos de la lengua castellana. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 5. La lengua inglesa es actualmente la lengua eje en la globalización lingüística mundial y asimismo mantiene relación asimétrica durante varios siglos con la lengua española con respecto a los préstamos lingüísticos. Tomando en cuenta lo expresado, marque la opción donde las palabras subrayadas constituyen anglicismos en el lexicón de la lengua española. O sea, estamos buscando aquella alternativa en la cual las palabras provienen del inglés, ¿no es cierto? Porque el anglicismo tiene esa condición. En la letra A dice, el ayatolá saboreó un sándwich ayer. La palabra subrayada constituye principalmente un arabismo. Sin embargo, no está de más aclarar que la palabra sándwich sí es un anglicismo, aunque no está subrayado. La palabra meeting y bypass, ambas constituyen préstamos del inglés. Viene de la palabra meeting y de la palabra bypass. Entonces, nuestra clave sería la alternativa B. Letra C. El alcalde de Puno es un gángster. La palabra alcalde constituye un arabismo. En cambio, gángster es un anglicismo. En la letra D dice, aquel sultán jugó básquet con los niños. La palabra sultán constituye también un arabismo y la palabra básquet constituye un anglicismo. Bien, por esa razón la alternativa, la reafirmamos, es la letra B. Pregunta 6. En situaciones de contacto de lenguas aparece el fenómeno de bilingüismo asimétrico y asimismo se implementa el préstamo lingüístico. Desde el siglo VIII después de Cristo, la lengua española recibe préstamos de la lengua árabe de los musulmanes. Marque la opción donde las palabras subrayadas constituyen arabismos. En la letra A tenemos curaca y ayacucho. Estas palabras constituyen americanismos. En la letra B tenemos las palabras alcaide y chiita. Ambas palabras nosotros las entendemos históricamente como procedentes del árabe. Entonces, esta sería la forma correcta. En la letra C tenemos la palabra líder y maca. Líder constituye un anglicismo, mientras que maca sabemos que es un alimento típico de la región andina y en ese sentido es como un americanismo.
En la letra D tenemos Inca y Podium. Inca es un americanismo, mientras que Podium viene a ser un latinismo. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 7. Las vocales son clasificadas en la lengua española según la abertura de la boca y según el desplazamiento horizontal de la lengua. Según ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en las cuales respectivamente aparecen solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. Bien, nos están pidiendo las anteriores, que nosotros sabemos son la I y la E. Y las posteriores son la O y la U. Bien, en la número 1 dice, saltó una pulga del perro. El punto es que en esta oración aparece la vocal central. Entonces ya no puede ser nuestra clave, porque la pregunta dice solo vocales anteriores y solo vocales posteriores. En la número 2 dice, mire, tiene miel en ese pie. Correcto, aquí no aparece la vocal A. En la número 3, envió dólares, aquí está la A su esposa. Tampoco, porque hay vocal central. Hugo propuso pulpo o coco. Bien, aquí tampoco aparece la A. Por lo tanto, nuestra clave sería la número 2 y 4, alternativa B. Pregunta 8. Las consonantes se clasifican en la lengua española según el modo de articulación, el punto de articulación y según la vibración o no de las cuerdas vocales. Según las dos primeras, en la oración ayer hacía mucho calor, por eso Juan compró un gorro, las consonantes iniciales de las palabras subrayadas son respectivamente. Nos están pidiendo las consonantes iniciales. La consonante inicial de Juan, compró y gorro. Bien, entonces tenemos Juan, que es el fonema fricativo, compró, tenemos la oclusiva, y gorro tenemos la oclusiva velar. Bueno, definiendo la primera vocal sería una fricativa velar sorda. La K sería una oclusiva velar sorda y la G sería una oclusiva velar sonora. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta número 9. El enunciado de la Juana su pie se ha chancado es una muestra de la lengua española. Ello permite que cualquier hispanohablante la entienda. Sin embargo, sería considerada por la gramática normativa como incorrecta. Marque la alternativa que expresa al menos dos características que mencionaría la gramática prescriptiva. Bien, aquí en el enunciado nosotros observamos que se está repitiendo, dice, de la Juana su pie. De la Juana está marcando posesión, así como su pie, o sea, el pie de Juana, es también un posesivo porque está marcando este determinante, la pertenencia del pie. Además, también notamos que el verbo chancar no presenta la precisión léxica adecuada, ¿verdad? Podría haber utilizado otra palabra como golpear o lastimar. Entonces, aquí la perífrasis no es precisa, ¿no? Hay una falta de precisión léxica en el verbo. De la perífrasis ha chancado, ¿no? Debería decir se ha golpeado, se ha lastimado. Letra A. Es una forma distorsionada de la lengua española. No es una distorsión, simplemente es una variación entendida por algún grupo de hablantes. En la letra B dice no es estándar, por lo tanto no es comprensible. Sí se comprende el mensaje, no se altera el sentido del enunciado. El hablante es capaz de interpretar el mensaje de la oración, aunque con la restricción de la formación de la frase. Se trata de una forma corrupta y oscura de la lengua. Corrupta y oscura son adjetivos muy exagerados para entender que esta es una variación del castellano. En la letra D dice usa doble posesivo y antepone artículo al nombre. Bueno, sí, también estamos notando que el artículo la está apareciendo junto con un nombre propio, la Juana. Y es algo que la gramática normativa
¿no? Observa como algo inadecuado. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 10. Marque la alternativa donde aparecen los dos fonemas suprasegmentales distintos. Recuerde que el acento funciona a nivel de la palabra y el tono a nivel de la oración. Bien, están pidiéndonos que busquemos acento y tono. En la letra A tenemos, siempre es posible distinguir lo malo de lo bueno. Primero veamos el acento. No podemos mover el acento de siempre, posible, distinguir, malo o bueno, porque no podemos decir malo ni bueno. Entonces acento no hay. Sin embargo, el tono es descendente y podríamos sí cambiar a una pregunta. Entonces solo tenemos un fonema suprasegmental llamado tono. En el Congreso los parlamentarios elaboran leyes. Congreso, congresó, elaboran, no es posible de ser pronunciable. Nosotros no podemos cambiarle el acento a ninguna de las palabras, siempre tienen acento fijo. Sin embargo, el tono final es descendente y podría cambiarse a una pregunta. En la letra C dice, es cierto que cantó muy bien delante de todos. En la palabra cantó podríamos decir canto. Es cierto que canto, es cierto que cantó. Entonces aquí tenemos un fonema suprasegmental. El tono final de la oración es descendente y podríamos cambiarlo a una pregunta. ¿Es cierto que cantó muy bien delante de todos? En la letra D dice, ¿creen que la crisis económica no tiene solución? Ninguna palabra tiene crisis, tampoco puede cambiar, ninguna palabra puede cambiar acento. En la oración presenta tono final ascendente, porque es una pregunta interrogativa directa, y podría pasarse a una afirmación. Entonces solo tenemos un fonema suprasegmental. La que tiene dos es la alternativa C. Pregunta número 11. Las palabras de la lengua española pueden estar estructuradas por una o más sílabas que se clasifican según terminen en vocal o consonante, como libres o trabadas, y según reciban o no mayor énfasis, respectivamente como tónicas o átonas. Según la clasificación anterior, relacione las sílabas subrayadas con su correspondiente clasificación y marque la alternativa correcta. La palabra barcos, la vocal O, es una vocal átona y es libre. El número 1 dice, los barcos llevaron madera. La palabra barcos, la sílaba que está subrayada, nosotros la podemos notar como una átona, ya que la palabra barcos es grave. Pero a la vez termina en una S. En ese sentido sería una sílaba trabada. Por lo tanto, la 1 se corresponde con la letra C. Número 2. Carlos preparó los pasteles. Preparó. Es una sílaba átona y es libre, porque termina en una vocal. Por lo tanto, la número 2 vinculamos con la A. Los trajo para la decoración. Trajo es una sílaba tónica porque es una palabra grave, termina en vocal, por eso no lleva tilde, y es libre ya que termina en vocal A. Por lo tanto, la número 3 se vincula con la B. La clave correcta, por lo tanto, es la letra B. Pregunta número 12. En la estructura de unidades sintácticas, como las frases y oraciones, suelen presentarse encuentros de vocales. 2 o 3 de estas pueden permanecer en una misma sílaba, formando diptongos o triptongos, respectivamente. En otros casos deben separarse y permanecer en sílabas distintas, formando hiato. ¿En qué alternativa aparecen respectivamente diptongo, hiato y triptongo? Bien, nos piden este orden de palabras, este orden de secuencias vocálicas. A ver, A. Lamentablemente se incendió el ómnibus. Aquí tenemos un diptongo, incendió, nada más. En la B, el auto, diptongo, fue también es diptongo, varias también es diptongo, entonces no hay otra variación. En la letra C tenemos huayno, que es un triptongo, sigue no hay nada porque la U no tiene sonido, teniendo es un diptongo y nacional es un diptongo.
Entonces tenemos un triptongo y dos diptongos. En la letra D dice, la enorme piedra, diptongo, vino de aquel caótico. Caótico tiene dos vocales abiertas, por lo tanto es un hiato simple. Y huaico es un triptongo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 13. El correcto empleo de las letras mayúsculas está normado por la RAE. De acuerdo con esto, seleccione la alternativa que presenta uso adecuado de letras mayúsculas. 1. El MINSA supervisará la venta de medicamentos genéricos. MINSA es un acrónimo, por lo tanto, solamente debe ir con mayúscula la primera letra. Ahí hay un error. Ahora, medicamentos genéricos no es un nombre propio. Estos son los errores. En la número 2, el movimiento político Nuevo Perú fue creado en el 2017. Correcto, nombre propio de agrupaciones. El cáncer de mama afecta a 5.000 peruanas cada año. Cáncer es una palabra que denota una enfermedad y tampoco requiere de mayúscula. La OEA ha pedido convocar a una segunda vuelta en Bolivia. OEA viene a ser una sigla, por lo tanto, sí se debe escribir con letras mayúsculas. En ese sentido, en la pregunta número 13, la clave correcta sería la 2 y 4, alternativa D. Pregunta 14. Los nombres propios de los accidentes geográficos se escriben con letra mayúscula inicial, pero no los sustantivos comunes genéricos que los acompañan. De acuerdo con ello, elija la alternativa donde hay uso correcto de las letras mayúsculas. El desierto de Atacama es el más desértico del planeta. Desiertos no van con letra mayúscula. Moisés dividió el Mar Rojo según las Sagradas Escrituras. Mar nunca va con mayúscula, salvo que sea Mar del Plata, el nombre de una ciudad. El Canal de Panamá es una vía de navegación interoceánica. Los canales tampoco son nombres propios. No sé si Cabo Verde está situado en el Océano Atlántico. El nombre Cabo Verde es un estado de África. Entonces Cabo Verde, como viene a ser una región, un nombre propio, debe ir con mayúscula. Así como Océano Atlántico, el nombre propio es solamente Atlántico. Océano siempre va con letra minúscula. Por lo tanto, la clave correcta es la alternativa D. Pregunta número 15. Señala la alternativa que presenta uso adecuado de letras mayúsculas. El doctor de la Torre trabaja en el Hospital San José. En la abreviatura doctor, el uso de la mayúscula es correcto porque se refiere al tratamiento de una persona. Pero luego comenzamos con el apellido de la Torre. Debe estar con letra mayúscula. Ahora, Hospital San José. El nombre San José, por lo tanto, hospital debe ser con minúscula. La Navidad es una gran festividad del cristianismo. Navidad es una festividad y cristianismo es una religión y están correctamente escritas. La vacuna no es nombre propio. Tenemos una sigla, así que el uso es correcto. Y tuberculosis es el nombre de una enfermedad. La papa, luego tenemos el nombre en latín, el nombre científico, Solanum tuberosum, contiene vitaminas. Correcto, ¿no? En el caso del nombre científico solamente va la primera. Por lo tanto, en la número 15, la clave correcta es la alternativa C. Pregunta 16. Señale los enunciados en los cuales se ha empleado adecuadamente las normas de acentuación escrita. Número 1. La locución latina alter ego se puede traducir como el otro yo. Aquí tenemos un error en la palabra alter, porque en realidad debería de pronunciarse alter ego. Y si es alter, no debería de llevar tilde. En la número 2, óiganme bien, escúchenme, ya no habrá nuevo referéndum. Óiganme es una palabra esdrújula. Escúchenme también. Habrá es aguda y referéndum es esdrújula. Número 3, no nos importa dónde estés, estás en nuestros corazones. Aquí tenemos la falta de una tilde en el pronombre interrogativo, ¿dónde estés? En la número 4 dice, las vocales anti-europeístas están surgiendo en muchos países. Europeístas, tenemos un hiato acentual, y países también presente hiato acentual. Tenemos dos hiatos acentuales, así como la palabra están es aguda, por lo tanto es correcto.
La clave adecuada es la alternativa D. Pregunta 17. ¿Las palabras con hiato acentual siempre llevan tilde? Pues no dependen de las reglas generales de acentuación. En ese sentido, elige el enunciado que requiere más acentos ortográficos por hiato acentual. Rocío no lleva tilde, porque es una palabra grave. Guía, sí, es un hiato acentual. Esta palabra la vamos a considerar. Remisión, sí, también requiere tilde, pero no es hiato. Ya se la envié el miércoles. Se envié es aguda. Miércoles es esdrújula. Vía es hiato acentual. Y aérea presenta tildación por ser una palabra esdrújula. En la letra B tenemos aquel geólogo, esdrújula, dice que el río, acá tenemos un hiato, Amazonas es el más largo, monosílabo, que el río Nilo. Dos hiatos acentuales. En la letra C dice el famoso zoólogo, esdrújula, Charles Darwin, no tenía hiato acentual, información aguda, en biología, hiato acentual. Tenemos dos también. En la letra D, no confía, hiato acentual, en nadie. Decía, hiato, que la gente es más, monosílabo, egoísta, hiato acentual, que solidaria. Entonces, como en la letra D tenemos 3, en cambio en las demás hemos contado solamente 2, menor cantidad, la clave correcta sería la letra D. Pregunta número 18. Estructuralmente las palabras están constituidas por uno o más morfemas, es decir, pueden ser monomorfemáticas y polimorfemáticas. Según esta información, marque la alternativa donde hay correcta segmentación morfológica de las palabras. Leí 2 poemas de Neruda. El verbo leer debió segmentarse la amalgama. En la letra C dice leí 2 poemas y acá debió ser todo junto y segmentarse el plural. Neruda es un nombre propio, no hay que segmentar nada. En la letra B dice leí 2 poemas de Neruda. Aquí tenemos la segmentación de la palabra poemas en género y número. Y leí es un verbo que está segmentado correctamente. En la letra D dice leí, hay que segmentar 2 poemas, aquí está mal, hay que segmentar el plural y el género de Neruda. Entonces, la que no presenta ningún error es la alternativa B. Pregunta 19. Los morfemas son unidades mínimas significativas abstractas que se pueden concretizar según el contexto, mediante morfo o alomorfo, audibles o visibles. De acuerdo con esta afirmación, marque la alternativa donde aparecen alomorfos. Hugo, hoy desfilarán los desleales. Desfilar es un verbo, es parte de la raíz. El que tiene aquí un morfema de negación es la palabra desleales. Ahora, en la palabra de los, tenemos un pronombre, desfilarán los desleales. Acá hay género y acá hay número. Por lo tanto, tenemos un morfema de plural S. Y desleal, desleales, aquí tenemos una variación. Tenemos S para el número y también tenemos S. En la letra B dice, aquí venden flores de 2 colores. Flor, flores, plural, y color, colores, son iguales, no hay alomorfos. José Flores es mi tío, Liz Rojas es mi tía. Bueno, aquí tenemos más bien una oposición, ¿no? Tío, tía, son diferentes morfemas, uno marca masculino, la A marca femenino. Entonces no tenemos para nada el alomorfos. Ahora, con respecto a los nombres Flores y Rojas, estos son nombres propios, ahí no se va a buscar número plural. En la letra D, este es negrísimo, aquello nigérrimo. Isin es un morfema superlativo y errin también. Entonces tenemos 2 variaciones, isin, errin. En mi opinión, la clave dice la letra D, pero también debe ser la letra A, porque tenemos diferentes alomorfos del plural. En la pregunta 20 dice,
Según su estructura morfológica interna, las palabras en la lengua española pueden ser variables o invariables. Las variables permiten la inserción de derivativos y flexivos, las invariables no. No todas admiten morfemas derivativos. Marque la opción donde aparecen palabras invariables. Rafael llega puntualmente. La palabra invariable es puntualmente, ya que constituye un adverbio. Ella vino desde Andahuaylas. Ella es un adverbio, es una preposición, por eso es invariable. Tu hermano no es amable. Aquí todas las palabras son variables, excepto el adverbio de negación, no. Y en la D tenemos ayer vi al hijo del vecino. La palabra a y la palabra del constituyen preposiciones y son invariables. Entonces tenemos 3 palabras. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 21. Las clases de significados son 2, denotativo y connotativo. El primero es considerado como el original principal y es el que aparece en el diccionario. El otro significado es adquirido por las palabras generadas por factores sociales, culturales, etc. Según lo señalado, marque usted la alternativa donde hay una palabra con significado connotativo. Pedro fue operado del corazón ayer. Fue operado del corazón, se entiende que es el órgano y se entiende que es la acción de operar. Por lo tanto, el significado es denotativo. Le pedimos una mano para lograrlo. Una mano quiere decir ayuda. Este significado es connotativo. Me encantó cortarme el cabello en Soho. Aquí me encantó y cortar el cabello, todo es denotativo, porque es literal. Le habló a su hijo con el corazón. Aquí quiere decir con mucho sentimiento o mucha profundidad. Por lo tanto, su significado es connotativo. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 22. En los enunciados, la sala es una habitación muy espaciosa. Todos lucían oro, metal, que bañaba sus joyas. Sus padres e hijos se divertían. Las palabras subrayadas de cada enunciado, respectivamente, mantienen relación semántica de. La sala es un tipo de habitación, ¿correcto? Entonces sería esto un hipónimo. Y habitación sería el hiperónimo. Ahora, oro, metal. El oro es un tipo de metal. Entonces tenemos un hipónimo y un hiperónimo. Ahora, padres e hijos viene a ser una antonimia recíproca, porque se incluyen, ¿no? La existencia de uno involucra la existencia del otro. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 23. Las palabras se relacionan sintáctica y semánticamente para formar estructuras como frases y oraciones, que los hablantes utilizan para comunicarse. Algunos rasgos comunes que comparten las palabras permiten formar un campo semántico, que es el concepto mayor que los involucra o comprende. Los elementos comprendidos se denominan hipónimos. Según lo expresado, marque la alternativa donde aparecen grupos de cohipónimos. Los más comunes son el apio y el poro. Apio y poro son verduras, entonces sí, son cohipónimos. La fresa y el zapallo son muy nutritivos. La fresa es una fruta y el zapallo es un tubérculo, por lo tanto son diferentes. En los Andes abunda el oro y la plata. Oro y plata son metales, entonces son cohipónimos. El aula estaba repleta de estudiantes. Aula y estudiantes mantienen una relación lógica, ya que se entiende que los estudiantes permanecen en un aula. Entonces no hay cohiponimia ni hiperonimia. Solamente tenemos la 1 y la 3. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta número 24. En el enunciado, ahora envuelto por la bella y frágil luminosidad del atardecer y la emoción oscura del presagio, cierta pena imprecisa tornó a burbujearle en el pecho. El número de modificadores del núcleo de la frase nominal sujeto es. Muy bien, en esta pregunta, chicos, lo primero que tenemos que hacer es buscar un verbo para hallar la frase que cumple la función de sujeto, ¿verdad? Muy bien, entonces, tornó sería el verbo principal.
Y la pregunta se la hacemos a él. ¿Qué tornó a burbujearle en el pecho? La respuesta sería cierta pena imprecisa. Entonces, los modificadores del núcleo, que en este caso es pena, sería cierta, ya que es un determinante, y misteriosa porque es un adjetivo. Por lo tanto, hay una frase nominal en sujeto y esta posee dos modificadores. Tu clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 25. En el enunciado, Javier, quien estudia en esta universidad, me dijo que nadie le informó esto. El número de pronombres es... Bien, vamos a buscar pronombres. Pueden ser en general de cualquier tipo. La palabra quién, me dijo, o sea, a mí, nadie, pronombre indefinido, le, pronombre personal, y esto, pronombre demostrativo. Informó esto. Entonces tenemos aquí un relativo, tenemos un pronombre personal, nadie es un pronombre indefinido, le personal y esto demostrativo. Entonces vamos sumando 1, 2, 3, 4 y 5. La clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 26. Correlacione ambas columnas y marque la alternativa correcta respecto a la clase del adjetivo subrayado. Se cumplió una interesante labor. Bien, interesante labor es una valoración, por lo tanto es un adjetivo explicativo. Resistieron el frío hielo del tiempo. Frío hielo es un adjetivo epíteto, porque está reiterando algo natural del nombre. Sofía se compró un vestido rojo, es el color del vestido. Por lo tanto, la clave correcta en la pregunta 26 sería la alternativa B. Pregunta 27. El adjetivo califica al sustantivo con diferentes grados de intensidad. Estos grados pueden ser positivo, comparativo y superlativo. Marque la opción donde aparecen respectivamente los grados mencionados del adjetivo. Letra A. Un fortísimo actor declaró que nunca vistió un fino terno azul. Los adjetivos son famosísimo, fino y azul. Bien, fortísimo vendría a ser un adjetivo superlativo, en grado superlativo, y los dos últimos vendrían a ser grados positivo y positivo. Letra B. Elegantemente evitó inmiscuirse en los vacíos debates políticos. Vacíos y políticos. Esos son los adjetivos y ambos están en grados positivos. En la letra C, blindaron veladamente a los verdaderos culpables del problema. Grado positivo, verdaderos. Y en la letra D dice, de ese rostro serio, más comunicativo que su padre, lucía muy frío. Rostro serio es grado positivo. Más comunicativo que su padre es un grado comparativo. Y muy frío, frío está siendo modificado por el adverbio, sería el grado superlativo. Entonces en la letra D estamos encontrando las tres modalidades de grado, por lo tanto sería la clave. Pregunta 28. Adjetivos como determinantes son elementos que pueden formar parte de una frase nominal conjuntamente con el núcleo. Marque la alternativa donde aparecen respectivamente determinantes demostrativo y posesivo. Letra A. Algunos colores son denominados primarios. Bueno, aquí los determinantes serían algunos, porque modifica la palabra colores. Letra B. Aquellos libros, determinante, demostrativo, incrementarán mi biblioteca, determinante posesivo. Letra C. Trajeron 20 carpetas y varias pizarras. 20, determinante numeral, y varias carpetas también numeral. Claro, ya sabes que el primero es
un numeral definido, un cuantificador ordinal y, sería un cuantificador cardinal. Y varias carpetas sería un numeral indefinido. Letra D. Tu ortografía, posesivo, aún presenta varios errores, ¿no? Tenemos un numeral indefinido. Entonces, el que cumple con la alternativa sería la letra B. Pregunta 29. Correlación del determinante subrayado con la clase que le corresponde. Dice, media botella. Media es un cuantificador partitivo. Número 2. Algunos potajes. Es un determinante cuantificador indefinido. Número 3. Siempre estuve seguro de que era tu culpa. Tu culpa es un posesivo. Entonces, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 30. Marque la alternativa que correlaciona correctamente la columna de las oraciones con la de las clases de verbos. Daniela confecciona vestidos. Aquí tenemos el OD. Entonces, el verbo vendría a ser transitivo. Ayer fuimos al malecón. Fuimos viene del verbo ir y es un verbo intransitivo. Ayer nevó mucho aquí. Nevar es un verbo impersonal. Parece una gran persona es un verbo copulativo del verbo parecer. Por lo tanto, en la pregunta 30, la clave sería la alternativa C. Pregunta 31. Cuando la acción verbal en una oración la constituye dos o más verbos, se le denomina perífrasis verbal, la cual funciona como un núcleo verbal en la frase verbal. Considerando lo mencionado, indique la opción donde hay perífrasis verbal. Planeo viajar no es una perífrasis porque planear no funciona como auxiliar. Son dos palabras distintas. Ellas deben prepararse. Prepararse es una perífrasis porque es como decir ellas se prepararán para el concurso. En la letra C, desean caminar, el verbo desear nunca funciona como auxiliar. Entonces son dos palabras distintas. Nosotros queremos revelarte la verdad. Revelarte la verdad. El verbo querer tampoco funciona nunca como un verbo auxiliar. Entonces la clave correcta es la alternativa B. Pregunta 32. Selecciona la opción en la que hay forma verbal correcta. A. Si poseera bienes, los donaría a quienes lo necesitan. En la alternativa, la palabra poseera está mal expresada. Debió decir si poseyera. Letra B. Él irguió la cabeza ante la pregunta que le hicieron. La palabra irguió está correctamente escrita, así como hicieron. Letra C. Esperábamos que conducieras bien el automóvil y debería decir condujeras. En la letra D, la mercancía satisfació a todos los compradores y debería decir satisfizo. La clave correcta es la alternativa B. Pregunta 33. En el enunciado no le atañe el tema del que tratamos ayer. Los verbos son respectivamente atañer y tratar. El primer verbo es defectivo y el segundo verbo es regular. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 34. Las frases subrayadas de las oraciones, al coordinador lo felicitaron, entregó los fármacos a la enfermera, al vigilante le prestaron 100 soles, cumple la función respectivamente de. A ver, lo felicitaron al coordinador, o sea, aquí tenemos un objeto directo. Entregó los fármacos a la enfermera, tenemos un OI. Al vigilante le prestaron, al vigilante es OI. ¿Por qué? Porque acá ya tenemos un OD. Entonces tenemos OD, OI y OI. La clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 35. Marque la alternativa donde hay predicado verbal. Entonces el verbo que vamos a buscar es un verbo predicativo, distinto de los copulativos. A. Liz ha sido demasiado confiada en el examen. Ha sido es el verbo ser, predicado nominal. Aquel testigo citado
habría estado, perífrasis, es el verbo estar y es copulativo porque vemos el atributo. Jóvenes, han sido convocados a nuestro elenco. Este es el verbo convocar y es un verbo que está en voz pasiva y es predicativo. Ana fue su ayudante de cátedra de la universidad. Es el verbo ser y no es copulativo. Por lo tanto, el predicado verbal, ya que el núcleo del predicado es convocar, un verbo predicativo, sería la clave de la alternativa C. Pregunta 36. Señala la alternativa en la cual la preposición por expresa medio o instrumento. En la fiesta, don Juan preguntó por el agasajado. Bueno, por está indicando causa, porque por él pregunta. En la letra B, la capilla se ubica por el comedor universitario. Por está indicando lugar. Viajó hacia Ica por la delicada salud de su madre. Por también indica causa. Ayer le informaron por teléfono que había ganado. Por está indicando el medio. Entonces, la clave sería la alternativa D. Pregunta 37. Seleccione la opción en la que se presenta conjunción coordinante. Se avergonzó tanto que no quiso volver a la escuela. Esta es una conjunción consecutiva. Letra B. Liliana es políglota, o sea, es un elemento explicativo. En la letra C, resolvió los problemas tan rápido que me solicitó más. Tenemos una consecutiva. Me contaron que te casarás con Rogelio muy pronto. La palabra que funciona como un complemento, una conjunción completiva, ya que está completando el sentido o el significado del verbo contar. Entonces, de todas ellas, la única que está dentro del grupo de las coordinantes sería la explicativa o sea. La clave correcta es la letra B. Pregunta 38. Marque la alternativa en la que se presenta sujeto complejo. Tú y yo nos veremos en la reunión. ¿Quiénes nos veremos? Tú y yo. Este sería un sujeto incomplejo, porque no hay MI. Recuerda de que el complejo tiene que llevar modificador indirecto. A la prima de Angélica la entrevistarán. El sujeto sería tácito, porque son ellos. Liz, la alumna más estudiosa, ingresó. Ella ingresó. Aquí notamos una posición y la posición es MI. Por favor, Raúl, regresa pronto a casa. El sujeto sería tácito porque serías tú el sujeto. Por lo tanto, el complejo sería la alternativa C, ya que hay una posición en función de MI. Pregunta 39. Según la actitud o intención del hablante, el enunciado, Dalia desea acompañarte en estas circunstancias, constituye una oración enunciativa, porque se está diciendo qué es lo que desea otra persona, o sea, Dalia. El emisor no está hablando acerca de sus deseos personales, sino de una persona ajena. Pregunta 40. Señale la alternativa donde hay oración impersonal, o sea, no hay sujeto. Estudia diariamente su lección, o sea, él. Es una oración personal y es transitiva, por cierto, la oración. Ana vive la vida aceleradamente. Vive. Bien, esta oración tiene un sujeto y lo que vive es la vida. Esta sería una oración transitiva. Tiene sujeto expreso. Hubo mucha gente en el festival. Este es el verbo haber y es impersonal y no tiene sujeto. Letra D. Hace la tarea después de la clase. O sea, él hace la tarea. ¿Verdad? La única oración que no tiene sujeto sería la alternativa C, porque el verbo es haber y es impersonal. Pregunta 41. En la oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada cumple la función propia de un nombre o sustantivo. Marque la alternativa en la que la subordinada cumple función de sujeto de la oración. Bien, me están pidiendo sujeto. A ver. Veamos. A. Solo quería comprometer la participación de Luis. Solo, o sea, ella, solo quería eso. Acá tenemos la función de OD.
porque el verbo principal es transitivo. Elsa estaba muy triste de haber perdido la apuesta. Estaba triste de algo. Tenemos la función de complemento de adjetivo porque está modificando a triste. La promesa de volver pronto era falsa, Daniel. Acá también estamos usando una preposición y el antecedente es un sustantivo, entonces será complemento de nombre. Ayudar a la gente es cuestión de humanidad. Esa es cuestión de humanidad. Tenemos la función de sujeto. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque el verbo principal es copulativo y cuestión de humanidad es el complemento atributo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 42. Correlacione la columna de oraciones compuestas subordinadas sustantivas con la de las funciones y marque la alternativa adecuada. 1. Su familia no quiso que se fuera. No quiso algo, ¿verdad? Aquí tenemos la función de o de. Muy bien. El hecho de enseñar es satisfactorio. Acá usamos una preposición y está modificando al antecedente que es un sustantivo. Por eso se llama complemento de nombre. Pagar los impuestos es parte de la solución. Pagar los impuestos. Aquí tenemos una subordinada porque comienza con infinitivo y esta completa el sentido del verbo copulativo. La frase que le sigue funciona como el complemento atributo. Por lo tanto, es el sujeto. En la pregunta 42, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 43. El enunciado, un día con temor le pregunté, ¿quieres ser mi compañera? Corresponde a una oración compuesta subordinada sustantiva. A ver, un día con temor yo pregunté, pero pregunté algo, ¿verdad? ¿Quieres ser mi compañera? Y dentro de ella también tenemos otra subordinada. Tú quieres algo. Tienes OD y el otro también es OD. El OD, tú quieres eso y yo pregunté eso. Objeto directo. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 44. La proposición subordinada adjetiva especificativa es aquella que modifica a un subconjunto del total de elementos, lo especifica. Marque la alternativa que la contiene. Saldremos cuando salga la luna llena. Aquí tenemos una subordinada adverbial temporal. Me agrada algo, me agrada leer la revista Somos. Tenemos el sujeto. En la letra C, después de pintar las paredes se irán. Después de pintar es una subordinada adverbial de tiempo. Trajo un sombrero que compró en México. Sombrero que compró, un sombrero comprado. Esta sería la subordinada adjetiva. ¿Por qué? Porque está modificando al sustantivo sombrero. En cambio, las demás tienen otras funciones, tienen otros significados y se subordinan siempre a verbos. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 45. La clasificación de la oración compuesta por subordinación tiene base semántica. Corresponde al significado de la proposición subordinada. Así, la oración no nos alquilaba la casa debido a que no ganábamos suficiente dinero es reconocida como una oración compuesta por subordinación adverbial. A ver, no nos alquilaba la casa debido a que no ganábamos suficiente dinero, es el motivo, la razón por la cual no alquilaba, ¿verdad? Entonces es una subordinada adverbial causal. La alternativa correcta es la letra D. Pregunta 46. Correlacione la columna de oraciones compuestas con la de su clasificación y marque la alternativa correcta. Elmer, quien era sacerdote. Esta subordinada está modificando a Elmer y como está entre comas, uno le dice adjetiva explicativa. Letra B. La casita que compramos es espaciosa. Que compramos no lleva comas, por lo tanto es una adjetiva especificativa. Muy bien. Número 3. No hizo la tarea porque fue al estadio. Ese porque está haciendo alusión a una causa. Entonces, la alternativa correcta sería la alternativa B.
Pregunta 47. De acuerdo con el uso normativo de los signos de puntuación, señala el enunciado que refleja correctamente estas normas. A. Los alumnos que no asistan a clases deberán traer una justificación. Falta una coma para separar a la subordinada adjetiva explicativa. B. En el asiento trasero del auto iban sentados, no van los dos puntos porque esto es un sujeto. Letra C. Es muy importante contar con individuos que conozcan los proyectos. Tampoco se coloca punto y coma ante un sujeto. Letra D. Ricardo se ha preparado durante un año. Aprobará el examen final. Sí, porque acá hay una relación de causa y efecto. La clave correcta es la alternativa D. Pregunta 48. Elija el enunciado que presenta uso adecuado de los signos de puntuación. A. Pedro López, compositor de China hereje, no va punto y coma, sino una coma, es un poeta uruguayo. César, el grupo criollo de Morochucos, interpretó un hermoso vals. Acá debe decir él. Bueno, César se entiende como un vocativo, por lo tanto sería correcto. Si la ves a mi China por el prado, no le cuentes, hermano, mi desgracia. Se le está hablando al hermano, faltan las comas vocativas. Será en Lima la final de Copa Libertadores de América. Acá tenemos un sujeto, no va la coma. La clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 49. El uso adecuado de los signos de puntuación facilita la comprensión de un texto escrito. Considerando ello, ¿qué enunciados presentan uso correcto de estos signos? Se dice que el ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. Aquí no puede ir una coma porque estamos separando el sujeto y el predicado. 2. Gerardo, el ingeniero, y su secretaria Ana estuvieron en la fiesta. Correcto. ¿No? Porque tenemos una posición y aquí tenemos una especificativa de secretaria. Las virtudes de un hombre son, no va dos puntos después de un verbo. En número 4, si decido viajar en Navidad, coma, una coma hiperbática, ¿habrá un aumento en los pasajes? Correcto. Entonces sería la número 2 y 4. La clave correcta es la alternativa C. Pregunta 50. Tenemos un texto que dice lo siguiente. La cohesión es la propiedad del texto que usa mecanismos lingüísticos explícitos para señalar las relaciones semánticas entre oraciones y partes de textos. Estos mecanismos de cohesión son frases o palabras que ayudan al conector a asociar enunciados mencionados previamente con los subsiguientes. La cohesión se logra a través de la referencia, la elipsis, la sustitución, la conexión y la cohesión léxica. Bien, en la pregunta 50 dice, teniendo en cuenta el texto anterior, señala alternativa cuyo enunciado presenta falta de cohesión gramatical. A. Ellos se aseguraron de médicos en una sencilla reunión. Correcto, ¿no? Aquí en esta oración, ellos se graduaron, se refieren a ellos mismos. En una sencilla reunión está la oración completa adecuadamente. La casa cuyo dueño, correcto, cuyo dueño viajó ayer, fue asaltada. La casa fue asaltada. Muy bien, hay coherencia y precisión entre las palabras. Letra C. Escorza, quien escribió Redoble de Porrancas, fue limeño. Claro, la palabra quien hace alusión a Escorza. Correcto. La señorita le dio la buena noticia a sus padres anoche. Aquí hay un error. Notamos que la palabra le debió estar en plural, ya que se hace alusión a los padres. Entonces aquí hay una mala referencia entre el pronombre átono y la frase nominal. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 51. Elija la alternativa que presente el conector más apropiado para sustituir el punto seguido. Bien, vamos a tomar atención al punto seguido del enunciado. Un enunciado es producto de la interacción comunicativa. La sustitución comunicativa determina el lenguaje empleado en el enunciado. Bien, no podría ser un incluso porque no se está haciendo una referencia con respecto a una reparación acerca de alguna idea anterior. En la letra B nos dicen además. Dice, el enunciado es producto de la interacción. Además,
la situación comunicativa determina el lenguaje empleado en el enunciado. O sea, aquí estaría asumiendo el producto de la comunicación humana más el lenguaje empleado en un enunciado. Pero la segunda idea no es una oposición a la primera, y aún así no señala una idea contraria a la proposición anterior. Entonces, el conector más adecuado sería la alternativa B, porque es una idea de adición. Estoy sumando ideas entre la primera y la segunda oración. Pregunta 52. Si nos ubicamos en una situación comunicativa académica, ¿qué enunciado no sería probable encontrar? Bien, si estamos frente a un lugar académico, A. Un enunciador debe tomar en cuenta para quién enuncia. Bien, este enunciado sí sería probable encontrarlo porque está dentro de un lenguaje formal y académico. Letra B. El correcto orden normativo permite comprenderlo mejor. El correcto orden, muy bien, es un lenguaje formal y es un lenguaje académico. Por eso es correcta la B. El discurso académico no es una cosa fácil de describir. Aquí tenemos una imprecisión léxica. Esta palabra debió ser reemplazable por otra, ¿no? Por ejemplo, el discurso académico no es un trabajo fácil. Y la D dice, el enunciatario u oyente realiza el proceso de decodificación. Hay un lenguaje formal, hay palabras técnicas empleadas con propiedad léxica. Por lo tanto, el enunciado es correcto. Entonces, el que no sería adecuado en una situación académica es la alternativa C, porque hay una palabra baúl, que es cosa. La oración compuesta por subordinación adverbial presenta una proposición subordinada que puede ser temporal, locativa, condicional, modal, causal, de finalidad, etc. Según esta afirmación en el enunciado, como está lesionado, Juan, sujeto, no podrá jugar el domingo en el campamento de fútbol. Esta sería una oración que está señalando la causa. La alternativa correcta sería la letra D. 54. Lea atentamente los enunciados. Luego determine en cuáles se ha aplicado correctamente los signos de puntuación. 1. Una de las cosas que más me gustan de España es ver las aves que antes eran comunes en el Reino Unido, expresó el ornitólogo Birkhead. Bien, aquí tenemos una cita textual que está utilizándose las comillas y además la coma para separar el o de. Y cuando está el objeto en esa posición, sí se puede usar la coma o la raya. Número 2. Cuando no se cortan a tiempo las ramas podridas, el árbol entero termina por secarse. Aquí en lugar del punto y coma debió aparecer una coma. En la número 3 dice, en el año 331 a.C., mientras el derrotado Darío III emprendía la huida, Alejandro completó la conquista de Persia. Correcto, porque hay uso de comas hiperbáticas. Y número 4, como su padre era abogado, fue bastante lógico que él también estudiara derecho. Era bastante lógico. Aquí estamos en una coma ante un sujeto, que es una subordinada. Entonces, eso sería lo inadecuado. Las oraciones correctamente puntuadas serían la 1 y la 3. La clave correcta es la alternativa A. Pregunta 55. ¿En qué enunciado se ha aplicado adecuadamente los signos de puntuación? 1. Quiero, mientras sea de día y tu embrujo no exista, marcharme bien lejos. Aquí hay una coma, pero que falta ser encerrada para señalar a las hiperbáticas. Número 2. Algunas personas suelen comer un snack entre el almuerzo y la cena. Correcto, porque es un extranjerismo. En la oración número 3 dice, su madre Alejandra siempre pasea por ese parque todos los domingos. Bueno, si lo tomamos como una aposición, sería incorrecto, pero cabe la posibilidad que también esto sea un vocativo. Su madre siempre pasea por ese parque todos los domingos, Alejandra. O sea, se le está hablando a ella. Es posible el uso correcto. En las vacaciones irán de excursión Iván, Sofía y su hermana Andrea. Después en este caso del verbo, irán de excursión,
Son ellos, sería el sujeto, no va la coma. Por lo tanto, la clave sería la 2 y la 3, la C. El uso de los signos de puntuación está normado por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, ¿en qué alternativa se halla el enunciado correctamente escrito? El cuento Alienación se halla en el libro La Palabra del Mundo. Bien, aquí los títulos de los libros no van con comillas, solo en cursivas. La Torre Eiffel, erigida en 1889, aquí debe ir una coma. Celia, por favor, no te juntes con ese truán. Tendrás problemas. Correcto, porque es la causa y el por favor es una locución. La vio y le preguntó, ¿aún te acuerdas de mí, profesora Aida? Aquí falta una coma para separar al vocativo, profesora Aida. La clave correcta en la 56 sería la letra C. Pregunta 57. El párrafo. Cuando el morro solar era un fondo marino, en el periodo Cretácico inferior, un plesiosaurio fue a morir en sus sedimentos. 135 millones de años después, en la actualidad, Iván Mesa Vélez y Manuel Rojas hallaron sus restos fosilizados en rocas sedimentadas de los acantilados de playa de la Herradura en Lima. Bien, en este enunciado quiere decir el párrafo que acabamos de leer, cómo se clasifica. Aquí vamos a añadirle la palabra es. Y ya que denotamos una situación, un contexto en el cual solamente se están mencionando datos precisos y claros, estamos frente a un texto expositivo, ¿no? Porque se está señalando datos objetivos, concretos, acerca de un periodo histórico, un periodo geológico. La clave correcta sería la alternativa C. Pregunta 58. Elija la alternativa cuyos conectores, según el contexto, brindan adecuación, coherencia al siguiente texto, al siguiente enunciado. Los polinizadores ayudan a que las plantas se reproduzcan. Entre ellos están las abejas, podría ser la letra B o la letra C, ¿no? Por el primer conector. Las mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos. Ellos sirven para alentarnos. Bueno, no puede ser un ordenador, ya está descartado, porque el segundo elemento dice igualmente. Entonces aquí tendría que venir en segundo lugar. En consecuencia, el conector más adecuado sería por ejemplo. Entre ellos están las abejas, mariposas, pájaros, polillas, escarabajos e incluso los murciélagos. Asimismo, ellos sirven para alertarnos sobre los nuevos riesgos ambientales, indicando la salud de los ecosistemas locales. El segundo elemento es necesario un aditivo, que podrían ser cualquiera de los demás, pero los conectores que hemos visto entre las alternativas también, igualmente, asimismo, además, son aditivos. El problema era la relación que existía entre la primera proposición y la segunda proposición. Entonces, aquí no hay un sentido de ordenación, sino un sentido de suma. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. 59. Antes de nada, todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional son denominadas lenguas originarias. Estas lenguas son de expresión y de identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo en todas las funciones. Se puede determinar que los conectores subrayados respectivamente son de índole. A ver, antes de nada, concesivo no es porque no hay una marca de consecuencia, reformulador tampoco porque no es una síntesis, explicativo tampoco porque no es un elemento que vaya a hacer una explicación o una aclaración acerca de un antecedente, ya que no hay antecedente, está empezando el enunciado. Más bien es un ordenador de ideas, organiza, aclara el sentido de la primera oración con la segunda oración.
Y el segundo elemento nosotros ya lo conocemos, el por tanto es un elemento hilativo. La clave correcta sería la alternativa D. Pregunta 60. Derivación es el proceso de formación de palabras que consiste en la unión de morfemas gramaticales derivativos al lexema y puede cambiar la categoría o clase de palabra. Así tenemos las palabras derivadas, zapatero e ilegal. Según ello, lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que las palabras derivadas han cambiado de categoría. Zapato, zapatero, ¿no es cierto? Aquí tenemos una palabra derivada de zapato, pero ojo, zapato es sustantivo y zapatero también es sustantivo porque es la persona a quien se dedica. Esas dos mesas son metálicas, de metal, sustantivo, metálicas es un adjetivo, ¿no es cierto? Aquí hay un cambio. 3. Nicolás dio ese poemario. Bien, tenemos poema, que es sustantivo, y poemario también es un sustantivo. Son iguales categorías. Y la 4 dice, esa superficie es rectangular. Tienes rectángulo, que es un sustantivo, un rectángulo, un cuadrado, y rectangular es un adjetivo, ¿no? Por lo tanto, las formas 1 y 4, 2 y 4 serían las formas que están generando a través de los morfemas derivativos un cambio en las categorías gramaticales de estas palabras. La clave correcta es la letra C. Pregunta 61. Las palabras de la lengua española son formadas mediante procesos como la derivación, composición, la parasíntesis, la acronimia, siglas, acortamiento y otros. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa que correlaciona correctamente las palabras subrayadas con la primera columna, con la de los procesos de formación. Quitamanchas. Tenemos dos raíces, por lo tanto es una palabra compuesta. Venenoso es una palabra que viene de veneno, es derivada. Todopoderoso viene de poder y poder poderoso es una parasíntesis. UNESCO es una palabra escrita con mayúscula, por lo tanto es una acronimia. En la pregunta 61, la clave correcta sería la alternativa B. Pregunta 62. Las palabras polimorfemáticas están constituidas por varios morfemas, como ocurre con las palabras relojero y gatitos. De acuerdo a esta afirmación, seleccione la alternativa en la que hay palabra con correcta segmentación morfológica. Amarillentos, aquí habría que segmentar el género, ¿no? Masculino y el plural. Antialcohólico, habría que segmentar ahí el género masculino o. Cilindro, cilíndrico, correcto. Desinteresados, desinteresadas, falta segmentar el género. Entonces la clave correcta sería la letra C. Pregunta 63. El fonema tiene básicamente función distintiva. Esta puede darse a nivel segmental, vocales y consonantes, o suprasegmental, acento y tono. Señala la alternativa en la que se evidencia la función del fonema suprasegmental acento. Bien, si nos piden acento, quiere decir que la palabra se puede pronunciar de dos maneras distintas. Enrique volverá pronto. Ninguna palabra puede cambiar acento. Julia no dijo la verdad. Tampoco podemos cambiar el acento. Hoy regreso, hoy regresó. Sí, acá se puede cambiar la pronunciación de esta palabra. Pedro cogió su regalo. También la palabra regalo puede pronunciarse como regaló. Pero entre estas dos alternativas, ¿cuál es la que sería más adecuada según el contexto? La letra C, porque puedo decir hoy regreso temprano y hoy regresó temprano. En cambio, en la segunda sería un poco más difícil ya que está el posesivo su. Y eso invita a que la palabra regalo siempre funcione como si fuera un sustantivo. 64. El español tiene dos clases de inflexión tonal final, ascendente y descendente, las cuales se corresponden con una clase característica de enunciado. Marque la alternativa en la que hay inflexión tonal descendente. ¿Fuiste al estadio ayer?
El tono final es ascendente. Viajarás a Tacna mañana, también es ascendente. ¿Qué equipo campeonará? Como está este pronombre, ya no es necesario el uso del tono ascendente, ¿verdad? Es descendente. ¿Trajiste los dulces de piña? También es necesario el tono para leerlo como si fuera una pregunta. Por lo tanto, la clave correcta sería la alternativa B. 65. La inflexión de voz final de los enunciados cumple función distintiva. Marque la alternativa en la que hay inflexión tonal final de oración, permite un cambio de significado. ¿Cómo prepararás este licor? La pregunta siempre va a estar presente debido a el pronombre interrogativo ¿cómo? Igual que la C. ¿Cuándo irás a la playa? El tono es descendente, no podemos cambiar el sentido. ¿Por qué no lo llamas? También es descendente y no podemos cambiarle el significado. ¿Ya pintaste la pared? Y puedes decir, ya pintaste la pared. La clave correcta sería la letra D, porque se puede pronunciar y se puede interpretar de diferente manera según el tono final de la oración. Pregunta 66. El correcto silabeo ortográfico en la lengua española está pautado por normas establecidas por la Real Academia Española. De acuerdo con ello, marque la alternativa que evidencia la adecuada segmentación. Asamblea presenta hiato simple. Concluida también presenta hiato simple. Concluida presenta diptongo. Breviario presenta un diptongo, está mal segmentada. Poético es correcto. 6 es un diptongo. Grúas es correcto, modernas también es correcto. Encuentro es correcto y fortuito falta unir el diptongo. Por lo tanto, las palabras correctamente segmentadas están en la alternativa A. Pregunta 67. En la oración compuesta por subordinación adjetiva, las proposiciones subordinadas pueden ser clasificadas como especificativas o explicativas según modifiquen el subconjunto o el conjunto total de elementos designados por la FN. En el enunciado, el informe que emitió la OEA, aquí tenemos la proposición, fue contundente con relación al proceso electoral. La subordinada funciona como una adjetiva especificativa, ya que no presenta comas, ¿no es cierto? Está directamente unida al núcleo de la frase nominal. La clave correcta es la D. En la oración compuesta por subordinación adjetiva explicativa, la subordinada afirma algo acerca de la FN sin modificar la información básica. En el enunciado, José Quirós, quien fue un excelente futbolista, viene encabezado por un relativo y está pausado entre comas. La subordinada se clasifica como una adjetiva explicativa. La clave es la letra C por la presencia de las comas. 69. El significado de los nexos conjuntivos que preceden a la proposición subordinada adverbial determinan la clasificación de ella. Según ello, en el enunciado, cuando regreses de Arequipa, te buscaré. Esta subordinada es clasificada como una adverbial porque indica tiempo. Tiempo para buscar. Modifica al predicado de la oración. La clave es la letra B. 70. La clasificación de las oraciones compuestas por subordinación adverbial responde a características semánticas de la proposición subordinada. Señale la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adverbial concesiva. Entonces hay que buscar el obstáculo. Ganó porque reúne los méritos. Esta es una oración causal. ¿Dónde está el lapicero que traje? Esta es una adjetiva especificativa porque está modificando al sustantivo antecedente, lapicero. Si no te convence, no lo compres. Es una subordinada adverbial condicional. Y la última dice, por más que huya, lo alcanzarán. Lo alcanzarán por más que huya. Este es un problema, el que huya para alcanzarlo. Esta sería la clave. Es la que justamente denota las oraciones concesivas. La clave es la alternativa D. Bien chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les vaya sumamente bien y les deseo muchos éxitos a todos. Nos vemos.